Welcome to the last session of the virtual day of STAR Network Assembly 2023, which is going to be about the role of Indigenous knowledge in innovation. Just a reminder that we still have simultaneous translation, so if you can please ensure that you have selected the correct interpretation channel at the bottom of your screen. And we'll also take the time at the end to have a few questions, so please put them in the question box or in the chat, and then we'll just pick them up later. Next slide, please. Next again. Right, so this session will explore how Indigenous and traditional knowledge can play a crucial role in humanitarian innovation, and how we can really get inspiration from Indigenous knowledge to tackle humanitarian crisis. We will cover two practical examples and insights from Indonesia and Guatemala, and we'll basically look at how we can recover ancestral Indigenous knowledge and how that can be incorporated into innovative ways of responding to humanitarian crisis, and also how they can be used for the development of grassroots innovative innovation. Next slide, please. So first of all, I think we can just start with a brief introduction and clarify what we mean by Indigenous knowledge or Indigenous wisdom. So there's quite a lot of different definitions and debate around that. But in general, I think everyone agrees that Indigenous knowledge refers to the understanding, to the skills, and also to the know-how that certain societies and certain communities have developed throughout a long history of interaction with the natural environment. And how does that link to innovation? So there's another clarification to do. And at STAR Network, we don't really mean innovation is something that is strictly linked to technology. And it's also not just about developing commercially or profitable products, but it's really about doing things differently. It's about testing new ways of working to solve the unsolved and to respond to humanitarian crisis, specifically placing communities at the center of it. So the two concepts we've learned over the past 5-6 years come really strongly together when we talk about community-led innovation initiatives. And that's because they're aimed to facilitate and to support the development of local and contextually relevant local solutions. So those solutions are really based on local wisdoms and also on the resources that are available. And this is also because Indigenous people have really critical knowledge, and they have long experience on how to live sustainably. And also they have been responding to disasters for a very long time. So we really believe that true innovation in the humanitarian sector and testing new ways of working requires not only technology, but most importantly, a diversity of thought and a worldview that local communities and indigeneity can offer. So challenging traditional thinking, challenging the way we have been responding to crisis so far, and thinking in a way that is also linked to systemic change. Next slide, please. So I think the sector has recognized for the past few years how important is Indigenous innovation and how we can integrate and incorporate it to humanitarian response. But some challenges and some barriers remain when we think about putting it into practice. So we just have a couple of questions here that I would like to invite all people listening to the webinar to think about when we're going to hear from our two panelists. And so I think, first of all, to what extent are we already valuing Indigenous knowledge into our work? And do we have any examples of programs or activities that are rooted in traditional or Indigenous knowledge? So you can think about it, you can post your answers in the chat. Next slide, please. So I will now soon pass it to our two panelists that we have today. And they are both leading innovation initiatives, part of the Community-Led Innovation Program, which is a multi-year humanitarian innovation initiative that is co-managed by STAR Network, ELRA, and the Asian Disaster Risk Reduction Network. And we're doing that across 4 different countries around the globe. But today we're going to be hearing from first Jessica Novia from Yakum Emergency Unit in Indonesia. Jessica is unfortunately not joining us live, but she has prepared a really nice video that we're going to play for you, where she's going to talk about the role that Indigenous knowledge plays in community-led innovation in Indonesia.
Good morning, good afternoon, good evening. My name is Jessica Novia from Yakum Emergency Unit Indonesia. And today I'm sharing about our community-led innovation partnership project in Indonesia, which then we name IDEAXI. So IDEAXI is short for Idea, Innovation, Action, and Inclusion. It is established in 2021 in Yogyakarta by Yakum Emergency Unit or YEU, one of the partners within the CLIP project. We work very closely with inclusive local communities, including people with disabilities, elderly, youth, women, in addressing the challenges that they feel at home with a particular focus on sustainability, innovation, inclusivity, and disaster risk reduction. So the Community-Led Innovation Partnership Project, or CLIP, are at the heart of our work, where we work with the communities and also strengthening their capacities to take ownership of their ideas by identifying solutions and then implementing the innovations closely with their own communities. So in the process of idea and then implementing up to monitoring evaluation, it comes from the communities. At IDEAXI, we also recognize the wealth of knowledge in the local traditions and their practices. So then we integrate the traditional knowledge into the projects, and also we believe that this practice could give a long-term impact and then be sustainable in the future. So one of the samples coming from our local farmer group. So it is Ngudi Mulia Farmer Group based in Gunung Kidul, Yogyakarta. And then they are facing the hazard of drought. Fortunately, these farmers, they have a natural resource water within the area. Unfortunately, it is quite far. So every day, the farmers, especially elderly farmers and also farmers with disability, they have to walk around 2 up to 3 kilometers carrying water every day. So then the innovation team comes up with the idea to give like a easier access for the farmers and also to reduce the burden in carrying the water. They come up with the idea and then they name it as a smart mist irrigation. And then this could give easy access for the farmers. And then it also can save water up to 50%. So how does it work? So then the farmers, they install the pipe system within the plot of the lands, and then they have the pump also, so to pump the water from the natural resource up to the tank that they put in the hill area. And then with the system of gravitation, the water will flow to the farmer's land. So then they put one tap in the land, and then by turning this tap, the farmers could already have the access to the water irrigating their land. So this really gives it so much easier for the farmers. To preserve the water, the farmers there are respecting the nature. So they, within the local wisdoms, they are not allowed to cut the trees around the natural resource water area. So then they believe that the trees could preserve the water. They are also regularly cleaning the areas to reduce the plastic pollutions. And then they are also reading the signs of the start of planting seasons. So then they will read when are some kind of flowers will bloom. For example, a corpse flower, or we call it in Javanese, suwak flower. When it's about to bloom, they know that that's the time for planting. They also sometimes will see the soil moisture to indicating when is the right time to start planting. Before, they also have the Javanese approach, which is called Pronoto Wongso, by reading the star signs. Unfortunately, due to climate change, it's not really relevant anymore. So then within IDEAXI, we are also connecting the farmer group to the government agency and then giving them access to the climate data, which can help them
to read the information so that they can integrate within the science and also the traditional knowledge and local wisdoms that they are having. So within the EDXC, we recognize the inherent value of traditional farming practices. So then we really respect and then preserve the local heritage of the farmers and then combine it within EDXC, and then they can have a long-term sustainable and also ownership of this project. So they can still practice it. And also this traditional knowledge is being held not only by the elder farmers, but it's also passed down to the young farmers. With the touch of the technology also within this innovation, they could attract youth, and then now they have a team of the young farmers continuing to do farming. So the next example is coming from our rural Merapi volcano communities. So then the Merapi volcano community, they has faced many eruptions previously. And then they have sensed how the natures are behaving, such as when the animals are coming from the mountain more into the communities area, they know that the mountain is having the activities. And then when they see their pets act more nervous, they know that an eruption might be on the way. So accompanied also by the government's early warning system, they could access the information when the volcanic is about to erupt. And then for the communities, something really unique is that they don't always see it as disaster. Instead, they see it as a good sign about to come, because after the eruptions, it will bring rich soil and then will help the farmers and also the communities around there to have a richer soil, and also they feel closely connected to nature. However, there is still some challenges that they feel, such as the lack of inclusive warning signs and also accessible evacuation plans. So some of the most at-risk groups, when we met them, they said that it is a challenge for them. And then based on these examples, we have few communities as local innovation teams within EDXC, and then they are innovating with the local approach. So one of the successful sample coming from our innovation team, Cikal, where they established a group consists of people with disabilities. So then this group of people with disabilities, they are playing an important role in doing the data collection, because they learn that when they have the peers-to-peers approach, when the people with disabilities going from door to door collecting the data, they are more welcomed by the families. Therefore, they could collect the data and also making it more inclusive for the village to have their contingency plans. So then this dedicated team, they also designs the comprehensive DRR activities in the area, and then they are involved in the contingency planning and reducing barriers during the disaster events. They also being officialized by the local government, and also they can access the village funding. Also, the deep understanding of the communities within the volcanic ecosystem, and also together with their mutual cooperation spirit, they have this traditional wisdom of working together. So they have the strong sense of togetherness among the community members, and then they understand by working together, they can better prepare for and respond to volcanic activity. The neighbors there help one another, and also sharing knowledge and resources to ensure the safety and well-being of everyone. So then for the early warning system, they will inform their neighbors, and then they could work together within the collective spirit of DRR. So we see the impact of EDXC. So they have the community leadership, because the innovations, the ideas, the implementations are directly from the communities, and they are actively involved in that decision-making process. And they also have the sense of innovation ownership, which will make it
long-term and also more sustained in the future. And they are also preserving the local knowledge, such as the disaster management and climate change adaptation initiatives, where they integrate the indigenous knowledge in the agriculture sectors and in the other sectors. And then within this program from 21 until 2023, we have 18 implementation areas where the local communities were involved in developing the innovations. And then we have around 2,230 direct beneficiaries, and also more than 40 training events, workshops, reflective meetings, where we could connect the local innovators to the other networks, and also to keep promoting about their best practices in the local, national, regional, and also global levels. And then now we are in the phase of IDEAXI 2.0, where we will run from 2023 until 2025. And currently we are in 4 areas in Indonesia, in Yogyakarta Hub and Central Sulawesi Hub, run by YEU. And then we could also have new partners to integrate this IDEAXI in West Timor Hub and Jakarta Hub by CWS Innovation Hub. Total, we are having 32 local innovation teams, which consist of women farmer groups, youth groups, of then people with disability groups, also people with HIV communities. Then we have the goal of having the inclusive community-led DRR in Indonesia. So our commitment at IDEAXI extends to empowering more communities at the grassroots level to implement locally led initiatives with the traditional and local wisdom approach. We are dedicated to gaining recognition and support from various stakeholders. And yes, our primary goal is to enable these communities to not only sustain their initiatives, but also become the driving force in realizing inclusive community-led DRR in Indonesia. We are excited to share that IDEAXI is going strong, and then we really thank for all of the support. So in conclusion, IDEAXI's community-led innovation programs enriched by traditional knowledge represent a powerful model for sustainable development and disaster risk reduction. Together, we can build a more resilient future. That's all for me. Thank you very much for this opportunity to share in the Assembly 2023. And then I hope that this information is useful for all of you. Thank you very much. Thanks to Jessica for this really nice presentation, even if she's not here today, but you have seen her contacts, and we can share also in the chat if you want to get in touch with her. We will soon continue with our presentation, and we will hear from our second speaker, who's Cesar Chogwish, and he joined us from ASECSA, which is also representing Star Network Guatemala Hub. Cesar is leading the Community-Led Innovation Initiative in Guatemala, which we have been implementing for the past 2 years, and is going to talk about how they have been integrating Mayan, Cosmovision, and indigenous knowledge in the innovation process, but also in the support to the innovators. Thanks. If you can go to slide 14, I think. Yeah, perfect. We can start from there. Over to you, Cesar. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para darles un poquito del contexto del trabajo que se realiza en ASECSA, pues somos una asociación conformada por organizaciones comunitarias que contribuye al derecho de la salud integral, comunitaria y de la vida, desde la cosmovisión, cosmoexistencia y el buen vivir, con poblaciones rurales, excluidas y oprimidas, a través del proceso de capacitación, asesoría y alianza, incidencia, reconstrucción de prácticas y reconstrucción de saberes ancestrales para la soberanía de los pueblos. Entonces, en ASECSA tenemos muy incrustada la cosmovisión. Si podemos seguir con la siguiente presentación, con la siguiente diapositiva, perdón. Cabalmente el programa de innovación llega
a encajar perfectamente con el planteamiento del buen vivir de los pueblos y de las comunidades en Guatemala. El buen vivir lo tenemos un concepto, al final, en un inicio lo teníamos como un paradigma, ¿verdad? Ahorita tenemos un concepto un poquito más claro del buen vivir a lo que vamos encaminados también, ¿verdad? El buen vivir es un concepto ético que propone una vida relacionada e integral basada en la correspondencia, la complementariedad, la reciprocidad, la armonía y la reciclabilidad. También resalta bastante lo que es el respeto eh, y la veneración en la vida en plena verdad. Se convierte en un proyecto al final político de vida que se construye desde el bienestar colectivo, potenciado con el equilibrio de la madre tierra y el cosmos. Entonces, desde acá parte todo el trabajo que hacemos en ASEXA, pues es el camino que hemos elegido como organización y el programa pues llega a revalorizar también estos conocimientos para la construcción colectiva, tanto entre organización, también los grupos comunitarios e indígenas también. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también desde nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Tres tiempos muy marcados en nuestra historia, ¿verdad? Lo tenemos representado en un árbol que las raíces simbolizan nuestros antepasados, nuestros ancestros, de donde viene también nuestra civilización, que es la civilización maya, ¿verdad? Acá en el área de Centroamérica, un pasado muy lejano, ahora que lo vemos con ojos lejanos, que está entre el 7000 y también el 2000 antes de Cristo, el inicio de la civilización maya, que desde acá hay un punto importante en que la historia comienza a cambiar para nosotros, ¿verdad? El pasado no tan lejano, hace 500 años que ocurrió un, un suceso muy marcado en nuestros pueblos acá de tanto de Centroamérica, de Suramérica, también el norte, también América. Entonces, toda América hubieron grandes cambios en nuestra historia. Vemos como un futuro no tan perdón, como un pasado no tan lejano y el presente, ¿verdad? Que en todo este proceso, al igual que el proceso de innovación, pues los pueblos, las comunidades, la forma de pensar, la forma de ver la vida, han ido sufriendo cambios, ¿verdad? Pero no perdemos la esencia de lo que fuimos alguna vez como civilización. Entonces entran estos conceptos que llamamos acá el de la le llamamos nosotros, la recuperación de la sabiduría, pues dentro de nuestra cosmovisión hay conocimientos que ya los traemos desde que nacemos, según el nahual y la energía del día en que nacemos, pues traemos una sabiduría ancestral que nos puede ayudar a ir caminando en la vida, ¿verdad? Y si sabemos utilizar estos conocimientos y potenciarlos, pues se nos hace mucho más fácil porque lo traemos desde una raíz ancestral. La reconstrucción también de nuestra historia, que ha sido marcada por muchos sucesos, al igual que algunas situaciones relacionadas con el clima, situaciones socioecológicas también. Entonces pensamos en la reconstrucción de nuestra historia como algo importante para desde ese punto también hacer innovación. La reconstrucción del ser, eh, tanto nuestro cuerpo y el entorno que está, eh, lo podemos vincular bien, ¿verdad? Creo que si no tenemos salud en nuestro entorno, como por ejemplo nuestra madre naturaleza, tampoco tenemos
salud como personas. Entonces la reconstrucción de nuestro ser también está muy marcada dentro de nuestra cosmovisión. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estos conocimientos ancestrales lo tenemos de raíz, pero también se van trasladando de generación en generación y hasta el día de hoy tenemos estos conocimientos también, algunas personas más que otras, por supuesto, ¿verdad? En cuanto a la forma de ver la vida, la forma de cómo nos relacionamos con la naturaleza y que todos los elementos que intervienen en la formación de la vida dentro de la cosmovisión y acá especialmente en Guatemala lo vemos como elementos bastante importantes. Tenemos en primer el astro rey le llaman algunos, el astro mayor también otros, pero acá lo conocemos como el abuelo sol, ¿verdad? El abuelo sol también es representado con una energía del Ajpú, y que éste interviene en procesos pues innumerables acá en la Tierra. Y eh, tenemos a la par este otro astro, el satélite de la Tierra, ¿verdad? La Luna, acá le llamamos la abuela Luna, y la tenemos como la abuela Ischel también, que si el Sol interviene dentro de los procesos de la vida y de la naturaleza, la Luna que está más cercana a nosotros, pues interviene de una forma más directa y esta la podemos observar también en los ciclos de la vida, en los ciclos de la agricultura, en los ciclos también del cuerpo de la mujer, en los ciclos menstruales de la mujer está muy marcado también. Las fases de la luna influyen bastante en esto, ¿verdad? Al momento de sembrar algún alimento, en nuestra cosmovisión y en nuestra cultura está muy marcada de ver en qué fase es propicia para poder sembrar, en qué fase es propicia para poder cosechar, en qué fase también es propicia para poder aprovechar alguna planta, que sea la hoja, la flor, el tallo, que queramos aprovechar, va a depender también de la fase de la luna en que la hagamos para poder aprovechar todos los beneficios que ésta nos ofrece, ¿verdad? Y pues tenemos al fondo que simboliza el planeta Tierra y cómo estos astros influyen directamente en ella, ¿verdad? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, todos estos conocimientos son utilizados dentro de la innovación eh, que valoriza esto, ¿verdad? Los conocimientos de las mujeres, especialmente, de las abuelas, de los abuelos, de los niños incluso, de las personas también que tienen un trabajo muy especial dentro de nuestros contextos. Eh, Acá les llamamos comadronas, en otros lados pueden ser los parteros. También tenemos a los curanderos tradicionales, ¿verdad? A los hueseros le llamamos aquí también, pues son personas que sin tener alguna formación específica dentro de la academia, que es donde muchas veces somos calificados, ¿verdad? Pero estos conocimientos pues se aprenden en un entorno muy diferente a la que ahora se maneja en el sistema oficial de educación. Es a través estas personas se forman a través primeramente del conocimiento que ellas traen, luego del intercambio de saberes, el traspaso y traslado también de saberes que llega a enriquecer sus conocimientos y luego ya aplicado a la vida. Pues todos nuestros proyectos de innovación en Guatemala están enfocados a fortalecer la resiliencia en las comunidades ante el efecto de las inundaciones, las sequías prolongadas y todo lo que tiene que ver con lo variante que ha sido el clima en estos últimos años, ¿verdad?
Entonces, el poder aumentar la resiliencia de estas personas y de estas comunidades y que ellas, a través de las experiencias que han tenido, puedan proponer, puedan realizar, puedan implementar, ¿verdad? Las ideas que ellos en algún momento tienen, pues es bastante gratificante, ¿verdad? En este caso, en las fotografías, podemos ver a una persona que ha cambiado los procesos de la elaboración de textiles o de vestimenta, ¿verdad? En todas las culturas, pues ha habido innovación a través del pasar de los años, de la historia también, el cómo han ido innovando en la vestimenta que tienen. En el caso de Guatemala no es ajeno también, ¿verdad? Em, acá y se ve y está más marcado en la vestimenta de las mujeres en Guatemala, que son elaborados con sus propias manos y que ha ido cambiando a través de los años según las condiciones del clima. Anteriormente se hacían de materiales mucho más gruesos, mucho más calientes en las zonas frías, ¿verdad? Para arroparse de las temperaturas. Ya en estos tiempos o en la actualidad, pues desde ahí han ido cambiando también estas situaciones. Ahora el material es mucho más delgado, mucho más liviano, también más resistente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vinculamos el cambio de las temperaturas a la vestimenta que tenemos también? En el caso singular del tejido, es muy especial porque esta es una tradición que viene desde la creación desde desde nuestra cosmovisión, la creación de la vida y del hombre y la mujer, pues se hace precisamente en un tejido de telar de cintura. Entonces es donde la abuela teje la vida, teje también sus pensamientos, teje los sueños también y hasta la actualidad pues no es tan diferente. En los tejidos las mujeres plasman también su sentir, dependiendo de los colores que utilizan, también influye el estado de ánimo que ellas tienen, los sueños que quizás en algún momento tuvieron personas, momentos, quizás algunos animales, quizás algunas formas que ellas vieron en algún sueño, pueden plasmarlo también dentro del tejido, en el telar de cintura. Ya con la innovación y se da un salto, pensaría yo, ya implementando el telar de pedal, que es la que vemos precisamente en la fotografía. Acá las mujeres pues pueden sentarse de una manera que no influya en su salud, tanto en la espalda, en la cintura, en las piernas. Entonces también está enfocado a que el modo de que en la que ellas elaboran su vestimenta tampoco afecte la salud de las mujeres, ¿verdad? Entonces, también está en el caso específico del tejido, también está em, hay mucha interacción también de los conocimientos ancestrales, por ejemplo, los nahuales que tenemos dentro de nuestra cosmovisión maya se ven representados en los hilos también que ellas tejen, que son agrupaciones de hilos de 20 energías o 20 nahuales, ¿verdad? En el caso de las personas adultas y en el caso de las niñas son agrupaciones de 13 hilos que simboliza también las 13 energías que están dentro y que rige también a los nahuales dentro de nuestra cosmovisión también. Entonces, todos estos conocimientos que se han ido trasladando de generación en generación
son bastante importantes dentro del proceso de innovación dirigido por las comunidades. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estos procesos de innovación y los elementos que interactúan de la naturaleza los tomamos en cuenta casi en todos los aspectos de la vida. Ya lo veíamos en los tejidos, ahora lo vemos en la agricultura y también lo vemos ya un paso más allá en la transformación de los productos que nos da la agricultura también. En el caso de algunos grupos de innovación que tenemos acá en Guatemala, pues valorizan bastante los conocimientos de los abuelos en cuanto a su producción agrícola, que ha sido muy marcada también por estos momentos que les mencionaba al inicio de la presentación, que marcan el cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, en la agricultura tenemos la revolución verde que vino también a dotar de cierta manera de insumos para hacer agricultura, pero también dejaron de lado los conocimientos que atraían, los conocimientos para hacer fértil los suelos, los conocimientos también para interactuar con las plagas, se aprende a vivir al final con las plagas de los cultivos, las condiciones también que favorecen la aparición de hongos que de cierta manera afectan los cultivos de las comunidades, pues se aprende a vivir con ellas, se controla de cierta manera. En este caso, en las innovaciones, volvemos a recuperar los conocimientos de los abuelos, el cómo ellos nutrían los suelos, el cómo ellos nutrían los cultivos, el cómo ellos controlaban las plagas, el cómo ellos también interactuaban con ellas. Entonces, estos grupos de personas, de comunidades y de innovadores, pues están haciendo este esfuerzo de poder reconstruir también su saber. Vemos en el lado de la parte inferior derecha, estas compañeras están innovando en en la alimentación de sus animales, ¿verdad? En la alimentación de aves, en la alimentación de cerdos, en la alimentación de peces, utilizando también materia prima disponible en las comunidades, principalmente el maíz, que es la base para sostener y sostiene la alimentación de nuestros pueblos en Guatemala, ¿verdad? Que esto se transforma también para la alimentación de especies animales y complementándolos con otros materiales que tenemos en las comunidades, algunas plantas que tienen contenido nutricional bastante elevado en cuanto a eh, algunos minerales, también energía, también algunos otros elementos que al momento de mezclarlos pueden ser un alimento balanceado para los animales también. Y el cómo alimentamos a nuestros animales, al fin de cuentas, influye también el cómo nos alimentamos nosotros, en el caso de las personas que comen carne. Si el animal está sano, pues la carne que consumimos o que comemos, ¿verdad? Pues es una carne sana, ¿verdad? Producida en un entorno amigable también. Pues de esta manera las compañeras, grupo específicamente de mujeres, pues tienen una visión muy amplia, no descuidando los conocimientos que ellas tienen y también los recursos que tienen dentro de la comunidad. Entonces, ya para ir aterrizando todos los conocimientos que se traen desde nacimiento, que se van formando en el transcurrir de los años y la formación como personas, pues son detonantes al final para cambio y transformación tanto del modo de vida y del pensamiento de las personas. Entonces es muy importante
el valorar, revalorizar, el compartir también estos conocimientos con más personas y también con las que tienen interés. Entonces, esta ha sido la presentación de ASECSA, cómo ha integrado los conocimientos a la innovación y que al final son también aplicables para toda la vida. Tanto la cosmovisión, los saberes ancestrales son aplicables a la vida. La forma de ver la vida, la madre naturaleza, pues nos ayuda a nosotros también el estar bien, ¿verdad? El poder sentirnos conectados porque al final somos parte también de la naturaleza. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Thanks, Cesar, for this really interesting presentation. And again, thanks to Jessica. We have just a few minutes for a couple of questions. I think we have a few in the chat. So the first one is probably directed to you, Cesar, mostly. And it says, are ancestral practices in agriculture working against the extreme changes of climate, so climate change? And if so, why are they not being scaled up throughout the Central American region? And I would like Cesar to take this questions and answer. But I think from my point of view, just to give a little bit of initial context, we have been supporting local innovations initiatives and local innovators across quite a lot of countries, including Guatemala. And we found that it's really important to come up with contextually relevant solutions, and scaling up and replication is not always synonymous of success, because context is really key. So some, yes, may be scaled up, but some may not be, because they may not work in a different context, and communities may have a different way to respond to climate. But I would like Cesar maybe to take this question from his experience to answer that. Bueno, pues se ha hecho el ejercicio de poder compartir estas ideas, estas innovaciones, estos conocimientos con más grupos de personas, y sí ha habido bastante apertura al poder poner en práctica conocimientos, o valga la redundancia, prácticas que se hacían anteriormente y que, bueno, traen un poquito a contexto también la innovación, que no siempre es algo nuevo, sino que a veces es necesario poder traer al presente cosas que se hacían antes y que han funcionado bastante bien. Las innovaciones han respondido a las condiciones del clima en muchas veces, por ejemplo, en la producción de alimentos, ¿verdad? Que se ponen ya en condiciones controlables, ¿verdad? Para que la planta pueda obtenerlo y las condiciones que necesitan para poder producir, ¿verdad? Es difícil replicarlo masivamente, por lo que ya compartía también Alessandra. Los contextos son muy diferentes. Incluso en Guatemala tenemos 22 idiomas locales, indígenas, ¿verdad? E incluso hay variaciones dentro de los mismos idiomas, y también los conocimientos se tornan un poquito complicados al momento de trasladarlos. Pero sí se han aceptado de buena manera a los grupos que se han compartido. Lastimosamente no son tampoco de interés para los gobiernos locales, para el gobierno nacional también, porque también hay algunas prácticas que se hacen, digamos, desde la comunidad de conocimientos ancestrales, también afectan a algunos otros intereses. Thanks, Cesar. We have 1 minute left, and maybe we can have a very quick answer to another question, which is, so what could be just
practical steps to integrate indigeneity into programs and humanitarian response. I'll pass it to you, Cesar, to give like very quick answer, and then we're just gonna close. So if you can give us like a 30 minutes answer, which is what the most important practical step to integrate indigenous knowledge into humanitarian programs. Bueno, creo que es bastante importante traer esos conocimientos nuevamente a la práctica, el poder saber escuchar las señales de la naturaleza, lo mencionaba también Jessica en la presentación anterior, el saber escuchar algunos cantos de las aves para poder, incluso sirven como alerta para la población, el comportamiento de algunos animales, ¿verdad? Que se pueda tener más observación en ellos. El comportamiento, los sonidos, el cómo actúan, también son elementos que podemos utilizar para poder hacer quizás alguna predicción, ¿verdad? Creo que es, y para las comunidades, pues el estar atentos y el poder saber traducir estas señales que tenemos. Thanks, Cesar. And I guess from us, probably working with INGOs and collaborating with local organizations, I think creating the space for co-design and placing communities really at the center of any programmatic process it's really important, and especially for all of us working towards localization and system change. I think that's the end of the last session of today. Please do watch the closing remarks. You can find a YouTube link to watch them in the chat or otherwise in our social media. And thank you for listening to our sessions today.